Iniciamos una nueva lección de recorridos por Madrid, la lección número 8, en que ahora trataremos de la acera izquierda de Serrano, desde Goya a Ortega y Gasset. Va a ser una charla un poco más larga porque primero la habíamos dividido en dos, pero dado que son solo 4 manzanas, realmente creemos que podríamos relatarlo en una. Fijaros que hemos visto en las lecciones anteriores toda esta zona del barrio de Salamanca hasta Ortega y Gasset. Y ahora tratamos este grupo de 4 manzanas que irían desde Serrano hasta ya lo que es el Paseo de la Castellana, desde la Plaza de Colón hasta Ortega y Gasset. Fijáis, enfilamos la calle Serrano desde el Monumento al Descubrimiento, ese precioso monumento que relatábamos en las lecciones anteriores. Vimos también esta arquitectura fantástica de Sobrini en la acera derecha de Serrano a partir de Goya, y ahora encontramos una serie de arquitecturas espléndidas, y siempre existe la tradición de que la acera, por así decir, de los números pares de Serrano, la acera derecha, empezando desde la Puerta de Alcalá, es la acera del comercio, y es cierto. Pero la verdad es que nos encontramos en esta acera una serie de edificios que muchas veces superan en bastante calidad y escala a los edificios de la acera derecha. Por lo cual creemos que es un poco injusto el tratamiento que se da a veces a la acera izquierda. Y así como aquí se ha creado una doble galería de plátanos, creemos que con el tiempo quizás sea preciso darle a la acera izquierda o de los impares el mismo tratamiento. Encontramos en esa esquina un edificio que es del año 1922, que define perfectamente la esquina. Fijaros cómo cambia la escala respecto a las primitivas casas del barrio de Salamanca, que eran, como veis, pues baja más 4, general baja más 3. Este ya es un edificio de los años 20, como hemos visto en otros edificios, ha heredado de la Belle Époque la gran escala, los grandes miradores ya cerrados, ya construidos muchos estos edificios ya en hormigón, y es una época de transición, porque ha pasado la Primera Guerra Mundial, ha quedado destruidos los imperios, Europa ha quedado realmente muy destruida, y toda esa riqueza de la Belle Époque, aquellos grandes hoteles como pudieron ser en Madrid el Palace, el Ritz, aunque España por suerte no participó en la guerra, sin embargo Europa pasa a unos años de transición muy interesantes en que la arquitectura parece un poco desorientada. Y en cierta manera estos edificios de los años 20 nos resulta muy difícil clasificarlos, porque como veis tienen elementos de la vieja arquitectura, como los balcones, pero aparecen ya los miradores que tienen mucha fuerza en estos años, miradores ya macizos, que están insinuando ya cosas que tomará luego la arquitectura moderna, tomará el expresionismo, tomará el racionalismo y tomará la arquitectura cosmopolita que vendrá en los años 30. Es una arquitectura que hizo gran ciudad. Muchas de las ciudades europeas están hechas con edificios de este momento, y en ellos siempre vemos la gran escala de sus plantas bajas, la gran escala de sus miradores, sus remates que procedentes de la Belle Époque crean sus torreones, su intento de singularizarse en la ciudad. Algo muy diferente a la uniformidad, la corrección y a la educación que tenían estos edificios. Estos edificios, herederos de la Belle Époque, tratan de hacerse protagonistas en el espacio. Fijaros, es una época donde hay mucha influencia vienesa de Centro Europa, que se percibe en una verticalidad en los huecos y una cierta tristeza en la arquitectura. Son espacios que al interior tienen una luz triste. No sabemos si es por la situación en que había quedado Europa con millones de muertos o por la indefinición en que se encuentra el mundo europeo. Fijaros, aquí, en cierta manera, hemos tenido el error de colorear de distinta manera la planta baja de la primera, cuando ya se ve que la intención del arquitecto era crear un gran zócalo, que como veis es muy interesante, con este tratamiento rugoso, que lo veremos en muchos edificios, este tratamiento de un estucado o un enfoscado rugoso, que a la vez indica ya una cierta vastedad, una cierta pobreza de medios. Así como veis es un edificio fantástico, donde aparece ya el gran mirador macizo, que hasta 1900 había sido siempre el mirador de cristal. A partir ya de Alfonso XIII ya es el mirador macizo, el mirador lleno.
y aquí cobra ya entidad más que de mirador, ya son grandes paños de edificio en vuelo. ¿Veis? Son edificios realmente que sí, que crearon una ciudad de gran escala. Ayudan muchísimo a ello los grandes plátanos de la calle de Serrano. Y aquí tenemos un edificio fantástico. Como veis, sigue toda esta gran tradición de la arquitectura española del barrio de Salamanca, con estas horizontales, con estas verticales que marcan los huecos, una arquitectura muy, muy disciplinada, que no necesita realmente marcar torreones ni marcar ampulosidades como hará luego la Belle Époque, y que fijaros que tiene un tema muy bonito, y es que probablemente en los años 40 fue transformada y se le dio esos 2 pisos más que ya que se ve que se concedieron ya en la época de Alfonso XIII. Es decir, ya hemos visto que este edificio del año 20 tiene ya 2 pisos más. Este tardó más en crecer y probablemente entre los años 40 se hace esa ampliación, años 30-40, yo creo que quizás sea la posguerra. Pero fijaros que el que hizo esa ampliación se atrevió a reforzar estos huecos con esas piezas de granito y también la puerta. Y es un tema muy bonito porque fijaros que esa ampliación, ahí aunque ha sido muy dañada por la nueva carpintería, esa es la carpintería original, fijaros qué arquitectura que expresa muy bien la arquitectura de los años 30-40, una arquitectura que vuelve al orden en toda Europa. Mucha gente lo asocia al fascismo, al nazismo. Es verdad que esos movimientos apoyaron esa arquitectura de orden, pero también apoyaron arquitecturas racionalistas. Pero sí que es verdad que en toda Europa, incluso en los pintores, Picasso también tiene una época clásica, hay una vuelta, después de las locuras de los años 10, de los años 20, hay una vuelta al orden, a una vuelta, en política se podía entender, a unos regímenes de orden, a una serenidad clásica mediterránea, a una búsqueda en cierta manera, del orden en una Europa que estaba sacudida por muchísimos movimientos revolucionarios. Y es bonito ver cómo se impone ese orden mucho más austero, mucho más espartano que este orden heredado del romanticismo. ¿Lo veis? Bueno, es una casa preciosa con el ladrillo plantillado típico madrileño, estos miradores tan elegantes, porque fijaros la verticalidad tremenda, el peso de la parte vertical sobre el balcón original, son unos miradores fantásticos. Madrid realmente tiene una secuencia de miradores de hierro y cristal que es fascinante. Es verdad que no son miradores muy cuidados por dentro, es decir, no son los miradores originales donde aquí había plantas, había cortinas, había sillas, pero hay una secuencia de miradores, no sé cuántos miradores tendrá Madrid, miles probablemente tenga. Sería muy bueno hacer un relato, un guión de todos los miradores de Madrid. Al lado tenemos otra casa, fijaros qué zócalo tan bonito tiene esta casa. Bueno, perdonad, esta es la que hemos visto antes. Fijaros qué zócalo tan interesante. Mirad cómo aquí aparece algo muy típico ya de hacia 1900, que es que el vuelo de la losa del balcón cobra una fuerza enorme y muchas veces supera a la rejería del balcón, es decir, vuela más que la propia rejería. Eso siempre indica que nos estamos acercando hacia 1900, incluso superando. Mirad la secuencia de miradores que sigue la tradición madrileña de telescópica, es decir, miradores cada vez más pequeños, y aquí vemos cómo efectivamente aquí también esta casa tuvo la, 2 pisos más se le añadieron. Aquí aparece el tema del balcón corrido, algo que también indica una cierta modernidad en la arquitectura, porque la arquitectura más antigua no unía los huecos, sino que marcaba cada balcón. Ha perdido las contraventanas y eso es una pena. Fijaros el precioso portal y qué maravillosa arquitectura, con estos plátanos fantásticos. Fijaros la continuidad preciosa de esta arquitectura. Incluso el edificio de los años 20 de la esquina, pues en cierta manera mantenía, a pesar de sus grandes vuelos, de que ha cambiado mucho la arquitectura, mantenía este gran escenario de ciudad. Y ahí vemos ese segundo piso, esos 2 pisos más que se añadieron al edificio. Y al lado tenemos otra casa, tenemos los 2 pisos, que realmente se hacía muy bien, porque realmente lograban encontrar la misma rejería, la misma modulación. A veces me puedo equivocar, porque ya en estas fechas ya es posible hasta que en origen la casa hubiera tenido esos 2 pisos más, pero da la impresión que no. Pasamos ya a otra casa con una también fantástica basamento, fijaros,
Por desgracia, Zara la ha vaciado por dentro. Zara está comprando edificios maravillosos, pero por desgracia por dentro no aprovecha lo que ha comprado. En Pamplona ha comprado quizá uno de los edificios más bonitos que tenía el ensanche pamplonés, que tenía dentro unas carpinterías, unas tarimas, unas puertas. Todo eso ha sido destruido para hacer por dentro un edificio verdaderamente anodino. Aquí ha pasado lo mismo. ¿Qué sentido tiene comprar un edificio así para vaciarlo completamente? Para no aprovechar nada de toda la artesanía que tenía en su interior. Realmente nos duele. Aquí estaba la entrada, ya se ve, tampoco ha sido respetada en el proyecto original. Y como veis, este edificio, que es un edificio fantástico, también sufrió el añadido 2 pisos más. Aquí el arquitecto lo hizo más austera la decoración de esos huecos con respecto a los huecos anteriores. Como veis, tenemos aquí una secuencia fascinante en esta primera manzana de Serrano tras la calle Goya. Fijaros qué conjunto. Realmente uno ve esto y se da cuenta que es una vieja tradición del neoclasicismo español, de esas grandes casas del neoclasicismo y de esos palacios españoles del siglo XVII tan fantásticos que jugaban con el ladrillo y la piedra, con el granito y el ladrillo. Como veis, estos 2 pisos rompen un poco la proporción de estos palacios que se entienden muy bien con este basamento y con 4 pisos, pero ya no con una secuencia sin que suceda nada. O sea, esto no acaba de estar bien. Y aún así, como veis, es una arquitectura fantástica. Ahora tenemos otro edificio realmente maravilloso. He visto que se fecha siempre como un edificio premiado en el año 21. En otros puntos he visto que el proyecto era de 1915. Realmente me parece un poco tardío el año 21 para esta arquitectura, porque esta es la típica arquitectura de la Belle Époque, del Gran Hotel, como el Ritz, como el Palace. Y este es un ejemplo fantástico. Además se ha conservado, como veis, perfectamente la rejería, las plantas bajas, fijaros la entrada, bueno, las propias molduración, la dulzura de las curvas, la curvatura en las carpinterías. Es un edificio realmente maravilloso porque es como un ejemplo paradigmático de lo que fue la Belle Époque, esa época que viene muy influida por el mundo francés, por el mundo de París, que con esos diseños se hicieron todos los grandes hoteles de la Costa Azul, de París, de las ciudades europeas, de Londres, de los grandes casinos. Era una época fantástica. Realmente coincide con el apogeo de Europa antes de que Europa se suicide en la Primera Guerra Mundial. Era aparentemente un mundo feliz. Es cierto que había grandes contrastes sociales tremendos entre la riqueza de esta burguesía que no hacía sino progresar y las clases obreras, pero sin ninguna duda tarde o temprano esa riqueza habría llegado a todas las capas de la sociedad. Pero Europa, sobre todo Inglaterra y Francia, decidieron que había llegado el momento de destruir Europa. Y lo lograron. Entonces es un edificio fantástico. Pensad también que en estos años Gaudí, un verdadero arquitecto revolucionario, está transformando todas estas ideas en una arquitectura absolutamente moderna, insuperable, que no ha sido desde luego superada con su Casa de la Pedrera, que como veis ha dado ya un paso de gigante respecto a esta arquitectura. Pero esta, sin ninguna duda, habla de un mundo maravilloso. Habría que poner la música, habríamos que buscar, tendría que ser experto en música para poneros la música que coincidía con este momento y con esta arquitectura. De cierta manera, muchos dicen, bueno, pues son los vals, ¿no? Los vals del Imperio Austrohúngaro de Francisco José. Fijaros las carpinterías. Aquí ya pasa algo que habíamos visto, ¿no? Como empieza a aparecer ya los paños lisos sin decoración, flanqueados por elementos de mucha decoración. Y el balcón empieza a sentirse un poco aislado en esa masa vacía. Fijaros la fuerza que han cobrado ya todos estos grandes torreones que vimos que luego van simplificándose en los años 20. Es una casa fantástica. Esto luego veremos que lo hereda la arquitectura expresionista y lo va a heredar el racionalismo, esos elementos curvos, pero ya mucho más violentos, más austeros, más espartanos. Fijaros qué rejería tan preciosa. Bueno, es que todo es bonito, los huecos. Hay ya una soltura, una saber utilizar cualquier elemento de la técnica.
Y también qué artesanos había, no solo yeseros, estucadores, herreros, carpinteros realmente fantásticos. Al lado tenemos dos casas que coinciden muy bien también con esta época, aunque estas son, en principio son un poco anteriores, serían de 1904. Es decir, toda esta arquitectura coincide con la época de Alfonso XIII. Alfonso XIII, 1902, hasta la República 1931. Como veis, es una época muy espléndida para las ciudades europeas. Es la época también en que se empiezan a abrir grandes avenidas y los ensanches ya se consideran que se han quedado un poco anticuados en su geometría, en las dimensiones de sus casas, y se empiezan a abrir grandes avenidas. Es natural, toda esta arquitectura exigía grandes espacios, grandes perspectivas, porque era una arquitectura muy barroca, muy escenográfica, ya lo vemos, ¿no? Fijaros también qué maravillosos miradores. Fijaros que a la vez es el mirador antiguo, pero transformado ya. Muchas de estas casas ya son de hormigón. Es un mirador, por tanto, más acogedor, protege mucho más el interior de la casa. A la vez va a ser ya más moderno. Poco a poco este mirador se transformará en el mirador del racionalismo y del expresionismo. Lo mismo sucede con los grandes balcones corridos, la aparición ya de balcones abalaustrados, este basamento tan bonito con el rehundido, la riqueza de los zócalos de granito. Bueno, son casas fantásticas. Fijaros si las comparamos con las casas del primitivo barrio de Salamanca, que eran muy pobres, de Bajamastres, de la época de Isabel II, 1964. Esta también era así. Entonces, realmente alguien dice, bueno, ¿por qué esta acera es considerada menor respecto a esta? Realmente la arquitectura aquí tiene mucha más entidad. Bueno, aquí ya veis la rejería, un poquito más serena que la del edificio anterior, pero estos miradores son fantásticos. Esta realmente es una arquitectura internacional, es una arquitectura europea, cosmopolita, como corresponde a su momento. Si los edificios que hemos visto en Salamanca de ladrillo, de granito, con esos balcones más clásicos, realmente son españoles, madrileños, esta ya es una arquitectura internacional. Fijaros, o muy típico de esta época, de la Belle Époque, que es la creación de un gran balcón corrido abajo y de un gran balcón corrido arriba, es decir, una gran cornisa. Recordáis que en el ensanche madrileño el último piso no importaba mostrarlo como un piso más humilde. En esta época ya no, en esta época el último piso empieza a ser un piso muy importante, un piso de coronación. Y luego han añadido un piso más. Fijaros que así se logra lo que nos pasaba en las otras casas que habían subido 2 pisos, que se veía excesiva esa altura. Sin embargo, aquí no, aquí perfectamente se puede asumir. ¿Por qué? Porque hemos creado este ritmo que hace que el cuerpo tenga 3 pisos y esto sea una coronación perfecta. ¿Veis? Nadie diría que aquí sobra una altura. Y al lado tenemos otra casa, según he leído del mismo arquitecto, de Zabala, también de 1904, con el mismo tratamiento tan rico del basamento, quizá está aún más rica. Fijaros qué portalón, fantástico. Es una época pues realmente preciosa. Ya están los grandes coches, la época de Alfonso XIII, el comienzo del reinado de Alfonso XIII. Esta tiene los huecos más trabajados, mucho más trabajados que la casa anterior. Veis la doble línea de cornisa y ya la última cornisa. Queda muy atado todo el edificio, porque realmente el cuerpo lo ha reducido a 2 pisos y aquí ha iniciado ya los ritmos de acercarse hacia el final. Y fijaros, los miradores son un poco más austeros que los de aquí, pero son también una escala tremenda. Eso impresiona mucho la escala de esta arquitectura, una escala realmente grandiosa. Fijaros que en los edificios del siglo XIX del barrio de Salamanca no encontrábamos portalones de esta escala ni este trabajo, esta decoración fantástica. Son verdaderos palacios. Fijaros qué secuencia tan bonita realmente de 3 edificios ya de la Belle Époque. Y aquí aparece este cuarto más que vuelve a la austeridad madrileña, también fantástico, con ladrillo aplantillado, los miradores de cristal
y que éste ha conservado la altura original, como veis. Fijaros qué valiente este zócalo tan alto, la puerta. Fijaos la altura que tiene esta planta baja. Realmente es asombrosa. Es una casa, la barandilla es más clásica, una casa más serena, más clásica frente a la riqueza que tendrá unos años después. Y esta casa podríamos decir, puede ser 1900, pues realmente podríamos decir que esta casa sería la época de María Cristina, antes de Alfonso XIII. Y aquí tenemos otra, fijaros que respecto a esta es un poco más, aparentemente más revolucionaria. Fijaros que en esta ha desaparecido la decoración que marcaba los huecos. Ha desaparecido las molduras horizontales. Fijaros que la barandilla también es mucho más moderna de dibujo respecto a esta. Es decir, que después, fijaros, aparece el alero de madera. Esta era una serie de arquitectos, de los que estaban Marqués de Cubas, estaban Rodríguez Ayuso, que eran realmente revolucionarios, proponían la sinceridad del ladrillo, iban proponiendo poco a poco suprimir los estucados, y es una arquitectura que al final se hace más dura. Hay muchas casas, vimos en las primeras lecciones, que son solo ya de ladrillo, con dibujos de ladrillo, y realmente se hace una arquitectura más dura. Fijaros, realmente la falta de horizontales sí que hace que la casa parezca menos trabada. Y eso es, como veis, es una casa sin duda fantástica también. Con sus contraventanas, bueno, aquí las ha perdido. Y bueno, aquí tenemos el zócalo, que se ha mantenido más o menos en granito. Y el alero, que era el alero de madera, ya comparada con estas casas anteriores de la Belle Époque, ya no suena como excesivamente rústico en una gran ciudad. ¿Veis? Y seguimos a otra gran casa. Fijaros, esta también tiene la altura del inicial del barrio, muy austera también, con esa composición. Fijaros que tiene curiosamente un mirador que empieza ya a macizarse. Es un caso muy curioso de mirador, con esta gran preparación del vuelo, con esa gran pieza. Como veis, es una casa también muy interesante, casi parece un edificio oficial. Quizá con una cierta pobreza en el remate, que se ha quedado frente a este gran elemento. ¿Qué le pasa? Que este elemento horizontal no tiene ningún elemento horizontal que le apoye. Por eso se ve como un poco extraño, como si le faltase su réplica inferior, ¿no? Como pasa en la Belle Époque. Por eso se hace extraño esa planta de coronación. Luego también ha perdido las contraventanas, los huecos han sido simplificados. Eso le hace perder un poquito de calidez. Pero otro gran ejemplo de este Madrid. Y aquí tenemos un edificio muy curioso. Hace un poco extraño el color verde del vidrio, que llama demasiado la atención. Pero fijaros, es un edificio ya casi podríamos decir, un edificio casi modernista. Fijaros la barandilla tan increíble que tiene, tan bonitas, de las barandillas más bonitas de Madrid. Fijaros la naturalidad con la que está abriendo los huecos, ya casi sin molduras. Es ya casi un edificio, podríamos decir, modernista, que era un edificio que realmente era una reacción en parte contra el clasicismo de la Escuela de Bellas Artes, el clasicismo en parte que tenía la Belle Époque. Fijaros, también se está acercando un poquito también al Art Déco en la geometría de sus miradores, y tenemos estos estucos rugosos que lo habíamos visto ya en edificios de los años 20. Fijaros que ya ese friso casi sería un friso Art Déco típico de los años 20, lo cual es un edificio que se encuentra como en camino en los dos, y luego mantiene la idea de los grandes torreones, pero que aquí tiene la presencia un poco revolucionaria de rematarlos con elementos más bajos. Es un edificio un tanto revolucionario, eso se acerca ya mucho a la estética del Art Déco, que era un poquito, quería un poquito romper la tradición. Es un edificio que es una pena que no tenga continuidad. No sabemos, desde luego el que lo diseñó pensaba que iba a tener aquí otro edificio. No sabemos si fue la actuación de este edificio tan brutal de los años 70 el que rompió esto o no. Pero es verdad que es una pena que no haya habido continuidad.
es que nos encontramos, bueno, aquí tenemos fijaros las dos alturas que ha subido respecto y como allí vuelven a retomarse esas alturas en todos los edificios de la Belle Époque. Es un edificio singular este en Madrid. Podríamos pensar que un edificio más vienés. Y aquí aparece una arquitectura que, aun teniendo muchos valores, sin embargo forma parte de unos movimientos, como fueron en los 60 y finales 60 y 70, que eran movimientos que se llamó el estructuralismo, donde se iba a una escala enorme, se perdía la escala de ciudad, se dañaba mucho realmente la ciudad, se buscaba edificios donde la estructura apareciese y donde la estructura lo fuese todo, algo que nunca había pasado en la arquitectura, solo probablemente en el gótico. Jamás en la arquitectura la estructura definía la imagen de un edificio, nunca. La estructura era como el esqueleto, un elemento necesario, pero que es el soporte para ser luego envuelto en lo que es el rostro de la arquitectura. Aquí no. Aquí, como veis, empieza a aparecer la estructura de hormigón, empieza a romper la continuidad de la calle, de la ciudad, se crean niveles intermedios, en parte para aprovechar más las plantas bajas, claro que aquí se han creado 3 pisos, y también por el hecho de querer, con los fosos, querer separarse de la ciudad. Era una arquitectura muy insolidaria, muy enemiga de la ciudad. Tuvo mucho éxito en Japón, bueno, en España, por desgracia, en muchas universidades que se hicieron en los años 70, en muchos edificios que realmente destruyeron nuestras ciudades, porque destruyeron la continuidad de la calle. ¿Y qué pretendían? Pretendían crear sin ninguna duda un mundo nuevo dominado por unas estructuras gigantescas. Coincide con los movimientos filosóficos que se llamó el estructuralismo, y realmente es una época, en mi opinión, poco atractiva, porque rompe la escala de la ciudad. Y fijaros que este es un edificio que tiene sus valores. Al final puse una comparativa con los edificios de enfrente, de 1864, y vemos que al final actuaban parecido. Él pretende una gran unidad en la pieza. Es una pena que es incapaz de adosarse a la arquitectura. Esta arquitectura era incapaz de adosarse. Era una arquitectura que tenía que ser libre, una de las malas herencias del movimiento moderno, que rompió la ciudad porque los edificios no querían adosarse unos a otros. Y luego la idea de la estructura, como veis, rompe un poquito la escala de la ciudad. Y eso que hay que decir, en honor a la verdad, pues que logró muchísima vitalidad en esa planta baja, tiene elementos muy, muy serenos, por ejemplo, el elemento, la cornisa que une, la serenidad de los huecos, bueno, tiene valores, sin ninguna duda. Fijaros que es la mismo, idéntico a estos edificios. Estos son del siglo XIX, no pueden volar, no tienen estructura de hormigón, pero realmente ese ritmo casi continuo es como un guiño entre dos épocas, ¿no? Han pasado 100 años entre una y otra arquitectura. Como veis, esto está muy vivo, pero en otras ciudades, pues estos son pérgolas vacías, lo habréis visto en muchos barrios. Son porches vacíos que nadie nunca usó. Aquí, por suerte, pues está en la calle Serrano y esto se ha llenado de vida, como veis. Claro es que la carpintería es interesante, es muy austera, pero bueno, es un edificio que tiene, como digo, sus valores. Luego la idea de la gran calle. Esta es la estructura que usaban ellos. Fue la época de los forjados reticulares, que daba, como aparentemente daba más libertad para la estructura, pero luego era una libertad que no se usaba. Claro, es que la escala tremenda, aquí 2, ya la tercera altura, sin ninguna duda tiene sus valores y por fortuna la calle Serrano tiene fuerza y lo ha domesticado en cierta manera, porque es un gigante difícil de domesticar. Aquí ya vamos acabando con esta manzana, con la gran manzana donde estaba el palacio que había aquí, que luego mostraremos. Esta es la Torre Serrano, que ha sido transformada. A mí quizá me gustaba, parecía más auténtica en el aspecto que tenía la torre anterior. Y aquí tenemos estos preciosos edificios del Corte Inglés que han sido poco valorados y que realmente eran monumentos en nuestras ciudades. Eran todos del mismo arquitecto, tenían este gesto siempre de grandes vuelos preciosos de madera y acero en planta baja, en diálogo con una articulación arriba donde solía estar la cafetería. Y luego elementos muy cerrados, o bien de piedra, de mármol blanco, de hormigón en este caso. Eran edificios fantásticos, como expresaban muy bien, eran grandes contenedores. Alguien puede decir, también rompían la ciudad. Bueno, no tanto. La mayoría de edificios se adaptaban muy bien a la ciudad, a pesar de este vuelo,
por sus grandes paños ciegos. Este caso es distinto porque era un solar muy grande y se hace un ensayo de urbanismo moderno con su torre, su elemento horizontal, su lienzo vertical, bueno, su lienzo horizontal. Es muy interesante esta manzana porque refleja todos los postulados del movimiento moderno. Y ahora, si realmente estáis cansados, podíais parar aquí y seguir. Nosotros quizá vamos a seguir a través de las calles, a través de las calles laterales. Vamos a hacer un pequeño parón y seguiremos con la lección número 9 para no cansaros excesivamente. ¿De acuerdo? Muchas gracias.